Cordial saludo a cada persona que se encuentre viendo este video. El día de hoy vamos a conversar sobre el ciclo cardíaco. Para empezar, ¿qué es el ciclo cardíaco? Pues es una serie de eventos fisiológicos, mecánicos, sonoros o acústicos, también hemorrológicos, que van a suceder desde que comienza un latido hasta que inicia el otro. Se divide en dos periodos, uno de diástole o de la relajación y otro de sístole o de contracción. La diástole se va a dividir en relajación isovolumétrica, llenado pasivo y llenado activo. Y la sístole se divide en contracción isovolumétrica y en eyección. Estas componen las 5 fases del ciclo cardíaco. Vamos a empezar. En primer lugar, tenemos un diagrama, un pequeño esquema en la siguiente diapositiva sobre lo que es el corazón. Tenemos a la aurícula derecha, tenemos en medio de la aurícula derecha lo que sería la válvula auriculoventricular, que si podemos ver hay dos circulitos grandecitos en color gris que representan a las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricúspide y la válvula mitral. Y en el circulito más pequeño representamos a las válvulas sigmoideas, que sería la válvula pulmonar y la válvula aórtica. También tenemos los ventrículos derecho e izquierdo y tenemos el tronco pulmonar conjunto con la arteria pulmonar y la arteria aorta. Empezamos con el llenado pasivo. Si bien el orden de los factores no altera el producto, por donde empecemos a estudiar el ciclo cardíaco, para mí se me hace un poco más fácil empezar por el llenado pasivo, ¿ok? Ya que es cuando las aurículas reciben sangre y ellas se van a llenar de sangre, ¿ok? Por lo tanto, la presión de las aurículas va a ser mayor que en los ventrículos. Por lo tanto, recordemos que la sangre va de mayor a menor presión. Esta presión lo que va a hacer es que la sangre se ubique detrás de las válvulas auriculoventriculares, aperturándolas para poder dar paso a la sangre. Que la sangre fluya de mayor a menor presión, es decir, de las aurículas hacia los ventrículos. Pero ¿qué pasa? Esta sangre no va a pasar del todo. Se va a quedar un 20% en las aurículas y va a pasar un 80%. Es decir, vamos a tener un 80% de llenado ventricular. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ya vamos a ver por qué pasa esto. Pero el gradiente de la presión y de la gravedad va a hacer que pase toda esta sangre hacia los ventrículos. Se queda ese 20% en las aurículas porque ya no hay gradiente de gravedad ni de presión que pase esa sangre. Por lo tanto, se debe producir una sístole auricular, es decir, una contracción de estas aurículas para que termine de pasar esta sangre, y allí es cuando empieza el llenado activo. Activo porque hay una contracción. ¿Qué sucede? Pues el nodo sinoauricular va a emitir un potencial de acción que va a realizar la contracción, va a llevar hacia la aurícula, y en la aurícula se va a generar una contracción que va a terminar de expulsar este 20% que quedó en las aurículas hacia los ventrículos. Y una vez los ventrículos quedan llenos de sangre, lo que va a pasar es que, recordemos anteriormente, la sangre va de mayor a menor presión. La sangre va a querer regresar hacia la aurícula. Por lo tanto, es necesario el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y allí es cuando empieza la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica, la sangre se encuentran 120 mililitros de sangre en los ventrículos. Entonces, ¿qué sucede? Las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las válvulas sigmoideas aún no se han abierto. Por lo tanto,
Este volumen de sangre que encontramos en los ventrículos, que es de 120 mililitros, se le denomina volumen telediastólico, ¿ok? Es el volumen final que se produce en la diástole ventricular. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se cierran las válvulas auriculoventriculares y se produce el primer ruido cardíaco o R1, ¿ok? El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ahora, encontramos la sangre completa en los ventrículos. Ahora, ¿qué sucede? Esa sangre, recordemos el gradiente de la presión, los ventrículos tienen una mayor presión que los mayores vasos o los vasos más grandes, que en este caso serían las arterias pulmonares y aórticas, o la arteria pulmonar y la arteria aorta. Como la sangre va a querer pasar de mayor a menor presión, lo que va a hacer es que va a aperturar las válvulas sigmoideas y la sangre va a fluir hacia el organismo a través de las arterias. Sin embargo, son 70 mililitros, ¿ok? Y este se le conoce como el volumen sistólico, ¿ok? Ahora, viene la relajación isovolumétrica, que es cuando las arterias están repletas de sangre y por lo tanto aumenta la presión arterial y se encuentra mayor, pues, la presión en las arterias que en los ventrículos. Por lo tanto, se cierran las válvulas sigmoideas produciendo el segundo ruido cardíaco o R2. Recordemos, acá hay una cosa importante que es todo lo que dice relajación y contracción isovolumétrica, es cuando se produce el primer y el segundo ruido cardíaco. Es un dato importante a tener en cuenta. Y todo este proceso surge en 0,8 segundos. Ahora bien, ¿cómo se regula el ciclo cardíaco? ¿Ok? La regulación del ciclo cardíaco es vital para la función circulatoria y la homeostasis del sistema cardiovascular. ¿Ok? Hay ciertos controles intrínsecos y extrínsecos del corazón que van a permitir esta regulación para que todo lleve un equilibrio y un buen funcionamiento. En primer lugar, tenemos los componentes anatómicos claves y es allí cuando empieza el ciclo cardíaco, a partir del potencial de acción que genera el nodo sinoauricular. ¿Ok? El nodo sinoauricular va a generar y va a regular. ¿Ok? Va a generar el potencial de acción y va a regular el ritmo cardíaco. Una vez lo emite, este impulso o potencial de acción llega al nodo auriculoventricular. ¿Qué va a pasar allí? Pues que va a retrasar 0,1 segundos el impulso hacia los ventrículos para que las aurículas puedan contraerse y así poder pasar toda la sangre hacia los ventrículos. Una vez allí, va a llegar al haz de His, que simplemente es un haz de fibras musculares que se originan en el nodo auriculoventricular y se van a dirigir hacia las fibras de Purkinje o también denominadas Purkinje. ¿Qué sucede? Que estas fibras son las fibras musculares de los ventrículos, permitiendo así la contracción del miocardio, que se origina en el ápex o el vértice del corazón y se va a dirigir hacia arriba. Otro componente importante son las válvulas auriculoventriculares que permiten el flujo de sangre y evitan el reflujo de la misma hacia las aurículas. El miocardio es fundamental ya que él se va a contraer para bombear la sangre y a través de las arterias coronarias, las venas coronarias y el seno coronario es que el corazón recibe sangre a través también de la vena cava superior y la vena cava inferior que llegan a la aurícula derecha y también van a expulsar esta sangre desoxigenada y el seno coronario es donde va a recibir la sangre como tal. La
También tenemos un componente nervioso, en este caso el autónomo, con sus fibras simpáticas y parasimpáticas. El sistema nervioso simpático se va a encargar de la respuesta de huida, de alerta, de estrés, aumentando la presión arterial, la velocidad de contracción y bombeando mucha más sangre, es decir, aumentando el gasto cardíaco a través de las catecolaminas, que serían la adrenalina y la noradrenalina. El sistema parasimpático se encarga de lo contrario, es decir, de la relajación y también de la digestión. Allí hay una estructura que es muy importante y es el nervio vago, que a través de la respuesta vagal, los vasoreceptores y los quimiorreceptores se puede detectar el nivel de dióxido de carbono y de oxígeno en la sangre. Eso es a través de los quimiorreceptores. Y los vasoreceptores van a determinar los cambios en la presión arterial. Y por último tendríamos la ley de Frank Starling, que lo que hace es relacionar el volumen de la sangre que llena a los ventrículos al final de la diástole y la fuerza de contracción de la sístole. Lo que hace esta ley es explicar que a mayor estiramiento de las fibras musculares de los ventrículos, mayor fuerza de bombeo o de contracción tendrá y por lo tanto esta sangre será expulsada con mayor fuerza. Y bueno, hasta aquí el repaso, espero les sirva y les haya gustado. Muchas gracias por su atención.